hice un nuevo fanfic porque el otro no me gustó, así que creé otro más largo. Espero que les guste, muchachos. Este nuevo fanfic de Izuku en el mundo de Inuyasha lo hice porque me di cuenta de que no hay ninguno parecido, o al menos no he visto ni leído alguno. Si les gusta mi contenido, denle like, y si no también, eso me ayudaría mucho en serio. Suscríbanse y díganme qué otros fanfics les gustaría ver o qué tipo de actividades podría hacer aquí en el canal. Yo soy Lipidagoman, y disfruten del fanfic. Izuku renace en el mundo de Inuyasha. La caída en el pozo. El sol brillaba intensamente sobre el antiguo santuario, iluminando cada rincón del patio cubierto de polvo y maleza. Era un día claro, aunque el ambiente estaba cargado de una extraña sensación, casi como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Kagome Higurashi, vestida con su uniforme escolar, miraba alrededor confundida. Su corazón latía rápido, su respiración era agitada. De repente, desde la entrada del santuario, surgió una criatura horrible. Un monstruo alargado, grotesco, con el cuerpo de un ciempiés gigante. Sus ojos estaban vacíos de vida, y su boca podrida murmuraba algo que erizó la piel de la joven. Regresa la perla de Shikon. Rugió la bestia, lanzándose hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, Kagome sintió como una garra fría y viscosa se cerraba alrededor de su tobillo, levantándola en el aire. ¡Ah! ¡Suéltame!, gritó, pataleando desesperadamente. La bestia la alzó aún más, acercándola a su horrible rostro. «Entrégame la perla de Shikon», exigió de nuevo, apretando más fuerte. Movida por el instinto, Kagome estiró la mano hacia adelante y la apoyó sobre el rostro podrido de la criatura. En cuanto su piel entró en contacto con la de la bestia, una luz cálida, azulada, estalló desde su palma, envolviéndolos a ambos en un resplandor cegador. La criatura aulló de dolor, soltándola en el acto. «No escaparás, perla de Shikon», rugió, retrocediendo a medias, pero sin rendirse. Kagome cayó hacia atrás, directa hacia el viejo pozo de piedra. Sintió el vértigo recorrer su cuerpo al precipitarse hacia la oscuridad, pero, para su sorpresa, no golpeó el fondo brutalmente. En vez de eso, fue envuelta por una sensación suave, casi como si la gravedad misma se hubiera detenido, depositándola en el suelo con delicadeza. Abrió los ojos, confundida. ¿En dónde estoy? ¿Dentro del pozo?, preguntó en voz alta. A su alrededor, las paredes de piedra se alzaban como siempre, pero el ambiente era diferente. Más fresco, más natural. Su mente trataba de buscar una explicación. «Lo habré soñado», pensó, llevándose una mano a la cabeza. No, no fue un sueño. «Debo salir de aquí», se dijo a sí misma, con renovada determinación. Al girarse, notó algo que la hizo retroceder instintivamente. Un brazo. Un brazo putrefacto y segmentado, idéntico al del monstruo que la había atacado, colgaba inerte sobre el borde del pozo. «Souta. ¿Estás ahí?», gritó, esperando alguna respuesta. «Busca al abuelo, rápido», añadió, su voz temblando de miedo. Sin perder más tiempo, comenzó a escalar. Por suerte, algunas raíces gruesas y ramas que sobresalían de las paredes del pozo le sirvieron como apoyo. Con esfuerzo, logró trepar hacia la superficie. Finalmente, alzando una mano temblorosa, Kagome salió al exterior. Pero lo que vio no era lo que esperaba. Se encontró en medio de un paisaje completamente distinto. Los edificios del templo habían desaparecido. En su lugar, enormes árboles centenarios se extendían hasta el horizonte. El terreno era rústico, cubierto de hierba alta y flores silvestres. Parecía un pequeño pueblo en medio de la naturaleza salvaje. Kagome miraba alrededor, boquiabierta. «¿Dónde estoy?», murmuró. En su mente, trataba de encontrar una explicación lógica. «Se supone que caí dentro del pozo, en el templo», pensaba, con creciente angustia. Y entonces, el pozo brilló de nuevo. Un resplandor azul surgió de su interior, lanzando al aire a otro cuerpo. Kagome se echó hacia atrás, sorprendida. Desde el pozo, salió disparado un joven, cayendo pesadamente sobre la hierba. El chico era delgado, de cabello verde desordenado, y vestía un uniforme escolar muy similar al de los chicos de su escuela. Esa pequeña coincidencia alivió un poco el miedo de Kagome. «¿Acaso, estoy cerca de casa?», se preguntó esperanzada. El muchacho gimió, llevándose una mano a la cabeza. Se incorporó lentamente, parpadeando con confusión. «¿Dónde estoy?», musitó, su voz rasposa y débil. Sus ojos verdes se encontraron con los de Kagome. «¿Tú, quién eres?», preguntó, con el ceño fruncido. Kagome sonrió nerviosamente, acercándose. «Oye», exclamó.
Tú también venías al templo, ¿verdad? ¿Verdad? Seguro eres de mi escuela, ¿no? Ya me había asustado de pensar que estaba en otro lugar, rió nerviosamente. Pero el chico solo la miraba con una expresión completamente en blanco. Chica. No sé de qué hablas, dijo finalmente, mirando a su alrededor desconcertado. Ni siquiera sé dónde estoy. Espera, añadió de repente. Intento recordar, pero, su rostro palideció. ¿Cómo me llamo? Preguntó en voz baja, horrorizado. Kagome retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Espera, no me digas que, balbuceó, llevándose una mano a la boca. Lo que pasó en el pozo, ¿no fue una alucinación? La chica se giró de golpe y comenzó a caminar en línea recta, con pasos rápidos y torpes, tratando de encontrar alguna señal conocida. El chico de cabello verde, aún aturdido, se puso de pie con esfuerzo y la siguió. Oye, chica. Espera. ¿Cómo te llamas? Preguntó, tratando de alcanzarla. Eso no debería importarte. Replicó Kagome, sin detenerse, su voz teñida de ansiedad. Sus ojos escaneaban el entorno desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que le indicara que seguía en casa. Pero no había rastro del templo, ni del patio de piedra, ni del pozo sagrado como ella lo recordaba. Todo había cambiado. Nuestro templo, ha desaparecido, pensó con horror. Entonces, al levantar la vista, sus ojos se posaron en un árbol enorme y majestuoso que se alzaba no muy lejos de allí. Su tronco era grueso, su copa imponente. Un aura de antigüedad casi mística lo envolvía. El árbol sagrado. Exclamó, con un destello de esperanza. Izuku, que había seguido su mirada, ladeó la cabeza confundido. ¿El árbol qué? Preguntó. Kagome sonrió débilmente. ¿Es el árbol sagrado? Susurró. Debe serlo. Eso significa, que aún estoy cerca del templo, ¿verdad? Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que no todo estaba bien. Que este lugar, aunque similar, no era su hogar. Y aún no sabía que su verdadera aventura apenas acababa de comenzar. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Kagome corrió hacia el gigantesco árbol que se alzaba majestuoso entre los demás. La esperanza ardía en su interior. ¡Qué bien! Pensó. Creo que estoy cerca de la casa, sus pasos resonaban contra la hierba húmeda, mientras Izuku la seguía de cerca, mirando alrededor con creciente asombro. Pero, al llegar al pie del árbol, Kagome se detuvo abruptamente. Allí, frente a ella, estaba lo último que habría esperado encontrar. Un chico. Un joven de cabello plateado y rostro sereno, estaba literalmente clavado al tronco del árbol, atrapado por gruesas raíces que parecían crecer desde la propia corteza. Una flecha vieja, cubierta de musgo, atravesaba su pecho justo en el corazón. A pesar de todo, su rostro no mostraba dolor. Parecía dormir profundamente. Izuku, que se había detenido junto a ella, parpadeó varias veces. ¿Eso es normal aquí? Preguntó, completamente confundido. Al observar la escena, una punzada aguda atravesó su cabeza. Fragmentos difusos cruzaron su mente. Personas con orejas puntiagudas, garras, colas. Humanos mezclados con aspectos de bestias. ¿Qué fue eso? Susurró, llevándose la mano a la frente. Kagome, sin prestar demasiada atención a Izuku, se acercó cautelosamente al muchacho atrapado. Es un muchacho, murmuró, acercándose un poco más. La curiosidad pudo más que el miedo. Hola. ¿Qué haces ahí? Preguntó, como si esperara que el joven pudiera responder. Sus ojos se posaron en su cabeza. Allí, entre su cabello plateado, había dos pequeñas orejas triangulares, de un blanco perfecto. Parecían suaves, casi irresistibles. Santo cielo, pensó. Sus orejas, no parecen humanas. Me gustaría tocarlas. Antes de darse cuenta, su mano ya se estiraba hacia ellas. Con extrema delicadeza, Kagome rozó una de las orejas. Eran increíblemente suaves, flexibles, tiernas. La chica soltó un suspiro, y rápidamente retiró la mano, sintiéndose algo culpable. Creo que, no es un buen momento para hacer esto, se dijo, resoplando, visiblemente deprimida. Mientras tanto, Izuku seguía luchando contra el dolor de cabeza. Una voz suave pero firme resonaba en su mente, repitiendo una y otra vez. One for all, el chico se tambaleó ligeramente, llevándose ambas manos a la cabeza. Y en ese mismo instante, un grupo de aldeanos emergió entre los arbustos, armados con arcos y flechas. ¿Qué están haciendo ahí? Gritó uno de ellos. Antes de que Kagome o Izuku pudieran reaccionar, varias flechas volaron en su dirección.
Una rozó el brazo de Kagome, provocando un pequeño corte superficial. Oye, ¡Qué fea manera de recibir a los visitantes! Gritó Kagome, indignada. Los aldeanos los rodearon rápidamente y, sin mediar palabra, los amarraron con sogas gruesas. ¿Qué clase de ropas son esas? Murmuraban entre ellos, observándolos con recelo. ¿Vienen de otro lugar?, dijo uno. ¿Habrá otra guerra?, susurró otro con temor. Quizás son demonios que se hacen pasar por humanos, añadió un tercero. Prefiero que sean demonios a que inicien una guerra aquí. Kagome, amarrada de pies y manos, no podía creer lo que oía. ¿Qué forma rara de vestirse? Pensaba. Parece otra época. ¿Dónde demonios estoy? Se lamentó mentalmente, mientras lágrimas de frustración amenazaban con salir. Izuku, por su parte, no decía nada. Seguía atrapado en su propio mundo, repitiéndose mentalmente. One for all, su cuerpo temblaba ligeramente, y su rostro se mantenía inexpresivo, como si no estuviera del todo presente. Kagome lo miró con preocupación. ¿Qué tienes?, preguntó, pero su voz fue ignorada por los aldeanos. Uno de ellos gritó. Abran paso. La sacerdotisa Kaede se acerca. Kagome frunció el ceño. Otra persona extraña. Pensó, ya resignada a la locura del día. Una anciana de rostro arrugado y expresión severa se acercó cojeando, apoyada en un bastón de madera. De una pequeña bolsa que llevaba al cinto, extrajo un polvo brillante y lo arrojó sobre ambos prisioneros. Kagome comenzó a toser, agitando la cabeza. Basta ya. ¿Qué están haciendo?, se quejó. El polvo parecía disipar cualquier energía extraña en el ambiente. Izuku parpadeó varias veces, saliendo finalmente de su trance. ¿Dónde estamos?, murmuró, atontado. La anciana los observó con atención. Pensé que se trataban de espíritus malignos, dijo con voz rasposa. Este es el bosque donde habita el temible Inuyasha. Izuku, todavía algo mareado, murmuraba. ¿Qué era esa voz? One for all. ¿Quién soy? Kagome se giró hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera decir algo, un aldeano comentó. ¿Serán espías? Kaede negó con la cabeza. ¿Y qué ganarían atacando una aldea como la nuestra? No tenemos ni víveres suficientes para sobrevivir, señaló con sarcasmo. Sus ojos viejos, sin embargo, se posaron con interés en Kagome. La observó detenidamente. Se acercó más, ladeando la cabeza. Muchacha, dijo, alargando una mano. Muéstrame tu rostro. Izuku, al ver la escena, hizo una expresión de absoluto desconcierto, como si el mundo no tuviera ningún sentido para él. Kaede tomó el rostro de Kagome entre sus manos arrugadas, estudiándolo con cuidado. Tus gestos son muy astutos, dijo en voz baja. ¿Te pareces mucho a mi querida hermana Kikyo? Kagome abrió los ojos como platos. Kikyo. Repitió mentalmente, más confundida que nunca. Izuku, mientras tanto, simplemente estaba sentado en el suelo, aún sin entender ni una sola cosa de todo lo que estaba pasando. Su aventura apenas estaba comenzando, y no sería nada fácil. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Kagome corrió hacia el gigantesco árbol que se alzaba majestuoso entre los demás. La esperanza ardía en su interior. ¡Qué bien!, pensó. Creo que estoy cerca de la casa. Sus pasos resonaban contra la hierba húmeda, mientras Izuku la seguía de cerca, mirando alrededor con creciente asombro. Pero, al llegar al pie del árbol, Kagome se detuvo abruptamente. Allí, frente a ella, estaba lo último que habría esperado encontrar. Un chico. Un joven de cabello plateado y rostro sereno, estaba literalmente clavado al tronco del árbol, atrapado por gruesas raíces que parecían crecer desde la propia corteza. Una flecha vieja, cubierta de musgo, atravesaba su pecho justo en el corazón. A pesar de todo, su rostro no mostraba dolor. Parecía dormir profundamente. Izuku, que se había detenido junto a ella, parpadeó varias veces. ¿Eso es normal aquí?, preguntó, completamente confundido. Al observar la escena, una punzada aguda atravesó su cabeza. Fragmentos difusos cruzaron su mente. Personas con orejas puntiagudas, garras, colas. Humanos mezclados con aspectos de bestias. ¿Qué fue eso?, susurró, llevándose la mano a la frente. Kagome, sin prestar demasiada atención a Izuku, se acercó cautelosamente al muchacho atrapado. Es un muchacho, murmuró, acercándose un poco más. La curiosidad pudo más que el miedo. Hola. ¿Qué haces ahí?, preguntó, como si esperara que el joven pudiera responder. Sus ojos se posaron en su cabeza.
Allí, entre su cabello plateado, había dos pequeñas orejas triangulares, de un blanco perfecto. Parecían suaves, casi irresistibles. Santo cielo, pensó. Sus orejas, no parecen humanas. Me gustaría tocarlas. Antes de darse cuenta, su mano ya se estiraba hacia ellas. Con extrema delicadeza, Kagome rozó una de las orejas. Eran increíblemente suaves, flexibles, tiernas. La chica soltó un suspiro, y rápidamente retiró la mano, sintiéndose algo culpable. Creo que, no es un buen momento para hacer esto, se dijo, resoplando, visiblemente deprimida. Mientras tanto, Izuku seguía luchando contra el dolor de cabeza. Una voz suave pero firme resonaba en su mente, repitiendo una y otra vez. One for all, el chico se tambaleó ligeramente, llevándose ambas manos a la cabeza. Y en ese mismo instante, un grupo de aldeanos emergió entre los arbustos, armados con arcos y flechas. ¿Qué están haciendo ahí?, gritó uno de ellos. Antes de que Kagome o Izuku pudieran reaccionar, varias flechas volaron en su dirección. Una rozó el brazo de Kagome, provocando un pequeño corte superficial. Oye, ¡Qué fea manera de recibir a los visitantes!, gritó Kagome, indignada. Los aldeanos los rodearon rápidamente y, sin mediar palabra, los amarraron con sogas gruesas. ¿Qué clase de ropas son esas?, murmuraban entre ellos, observándolos con recelo. Vienen de otro lugar, dijo uno. ¿Habrá otra guerra?, susurró otro con temor. Quizás son demonios que se hacen pasar por humanos, añadió un tercero. Prefiero que sean demonios a que inicien una guerra aquí. Kagome, amarrada de pies y manos, no podía creer lo que oía. ¿Qué forma rara de vestirse?, pensaba. Parece otra época. ¿Dónde demonios estoy?, se lamentó mentalmente, mientras lágrimas de frustración amenazaban con salir. Izuku, por su parte, no decía nada. Seguía atrapado en su propio mundo, repitiéndose mentalmente. One for all, su cuerpo temblaba ligeramente, y su rostro se mantenía inexpresivo, como si no estuviera del todo presente. Kagome lo miró con preocupación. ¿Qué tienes?, preguntó, pero su voz fue ignorada por los aldeanos. Uno de ellos gritó. Abran paso. La sacerdotisa Kaede se acerca. Kagome frunció el ceño. Otra persona extraña, pensó, ya resignada a la locura del día. Una anciana de rostro arrugado y expresión severa se acercó cojeando, apoyada en un bastón de madera. De una pequeña bolsa que llevaba al cinto, extrajo un polvo brillante y lo arrojó sobre ambos prisioneros. Kagome comenzó a toser, agitando la cabeza. Basta ya. ¿Qué están haciendo?, se quejó. El polvo parecía disipar cualquier energía extraña en el ambiente. Izuku parpadeó varias veces, saliendo finalmente de su trance. ¿Dónde estamos?, murmuró, atontado. La anciana los observó con atención. Pensé que se trataban de espíritus malignos, dijo con voz rasposa. Este es el bosque donde habita el temible Inuyasha. Izuku, todavía algo mareado, murmuraba. ¿Qué era esa voz? One for all. ¿Quién soy? Kagome se giró hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera decir algo, un aldeano comentó. ¿Serán espías? Kaede negó con la cabeza. ¿Y qué ganarían atacando una aldea como la nuestra? No tenemos ni víveres suficientes para sobrevivir, señaló con sarcasmo. Sus ojos viejos, sin embargo, se posaron con interés en Kagome. La observó detenidamente. Se acercó más, ladeando la cabeza. Muchacha, dijo, alargando una mano. Muéstrame tu rostro. Izuku, al ver la escena, hizo una expresión de absoluto desconcierto, como si el mundo no tuviera ningún sentido para él. Kaede tomó el rostro de Kagome entre sus manos arrugadas, estudiándolo con cuidado. Tus gestos, son muy astutos, dijo en voz baja. ¿Te pareces mucho a mi querida hermana Kikyo? Kagome abrió los ojos como platos. Kikyo, repitió mentalmente, más confundida que nunca. Izuku, mientras tanto, simplemente estaba sentado en el suelo, aún sin entender ni una sola cosa de todo lo que estaba pasando. Su aventura apenas estaba comenzando, y no sería nada fácil. La noche había caído, cubriendo la aldea con un manto oscuro apenas iluminado por las antorchas dispersas. Dentro de una modesta choza, Kagome e Izuku se encontraban sentados frente a una olla humeante, de la cual la anciana Kaede servía cuidadosamente dos platos rebosantes de comida caliente. Kagome, al recibir su porción, soltó un chillido de alegría. Se ve delicioso. Gracias por la comida. Izuku, más reservado, simplemente inclinó la cabeza en señal de agradecimiento.
Kaede, sentándose cerca del fuego, suspiró cansadamente. Disculpen por lo que pasó hace un rato, dijo. Estamos en épocas de guerra, tenemos miedo de que nos estén espiando. Aunque juremos que no estamos involucrados en los conflictos, no nos creen. Y eso, es terrible. Izuku la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Algo en sus palabras resonaba dentro de él, como si entendiera esa sensación de luchar por sobrevivir. Kagome, después de unos segundos, preguntó. Disculpe. ¿Este lugar es Tokio? Izuku abrió los ojos de par en par al escuchar esa palabra. Tokio, algo en su interior vibró. Ella también venía de un lugar llamado Tokio. ¿Era posible que ambos fueran del mismo mundo? Kaede negó con la cabeza. Tokio, jamás he oído mencionar ese nombre. ¿Es tu lugar de origen, muchacha? Kagome asintió, algo desanimada. Así es, de hecho, quiero regresar ahí, miró a Izuku de reojo, con este chico de cabello verde. Izuku la miró confundido. Oye, ¿cómo te llamas? Preguntó Kagome, sonriendo amablemente. Izuku bajó la mirada, su rostro ensombrecido. No, no lo sé, murmuró. No recuerdo nada, solo sé que, cuando desperté, la única cara que vi fue la tuya. Kagome sintió un pequeño nudo en el estómago. Me llamo Kagome, le dijo, intentando no sonar demasiado preocupada. Pero en su mente, un pensamiento la atormentaba. ¿Cómo voy a regresar? Izuku cerró los ojos, intentando recordar algo, cualquier cosa de su pasado. Solo imágenes borrosas de personas con rasgos animales, y una palabra que no dejaba de repetirse. One for all, era todo. Y entonces. Un estruendo sacudió la noche. Gritos. Chillidos. El olor del humo y de la madera quemándose. La criatura de 100 patas estaba destruyendo aldeas cercanas. Kaede, Kagome e Izuku salieron corriendo de la choza. Vieron a los aldeanos intentando resistir, disparando flechas inútiles contra el cuerpo escamoso del monstruo. El demonio simplemente agitaba una de sus extremidades, derribando a los hombres como si fueran muñecos de trapo. «Ese monstruo otra vez», exclamó Kagome, retrocediendo. El monstruo se abalanzó directamente hacia ella. «Entrégame la perla de Shikon», bramó. Kagome apenas logró agacharse a tiempo, mientras Izuku la jalaba hacia un lado, esquivando por poco las garras. Kaede, al ver esto, abrió los ojos con sorpresa. «La perla de Shikon», murmuró. «¿Acaso tú, niña, posees la perla?» «No estoy segura», gritó Kagome. «Además, no sé nada de esa perla». Izuku apretó los puños. La voz resonó de nuevo en su interior. «One for all». Pero esta vez, no hubo dolor. Solo una punzada de energía, como una chispa débil. La criatura lanzó un rugido ensordecedor y avanzó, aplastando el suelo con su peso. Kagome salió corriendo en dirección opuesta, tratando de alejar al monstruo de los aldeanos. Izuku vio cómo el demonio se lanzaba tras ella. Sin pensarlo dos veces, se interpuso en su camino. «Anciana, protege a Kagome. Yo me encargaré de este monstruo», gritó. Kaede lo miró asombrada. Nunca había visto a alguien tan joven mostrar semejante valor. El monstruo de 100 pies se retorcía frente a los aldeanos aterrorizados, su cuerpo largo y cubierto de escamas oscuras se sacudía violentamente al recibir una lluvia de flechas que apenas lograban rasgar su piel. La criatura rugió furiosa, sus múltiples ojos brillaban con un odio salvaje mientras sus extremidades largas golpeaban el suelo levantando nubes de polvo. Izuku, aunque sentía el cuerpo adolorido y pesado, dio un paso al frente. Su mirada determinada contrastaba con la evidente confusión que sentía por dentro. No sabía por qué, pero algo dentro de él no le permitía retroceder. «Anciana. Proteja a Kagome. Yo me haré cargo de esto», gritó Izuku, flexionando las piernas en una postura defensiva. Kaede asintió con rapidez, jalando a Kagome hacia un lugar seguro mientras Izuku se enfrentaba solo al gigantesco monstruo. La mujer 100 pies se giró hacia él, soltando una risa gutural. «¿Un simple humano pretende detenerme? Patético», siseó mientras se lanzaba hacia él. Izuku corrió hacia adelante también, esquivando por poco una de las enormes extremidades que cayó como un martillo a su izquierda. El suelo tembló con el impacto, lanzando polvo al aire. Aprovechando la distracción, Izuku saltó, apuntando con una patada directa a uno de los ojos más grandes de la criatura. Su pie impactó, haciéndola gruñir de molestia y retroceder unos metros. Tump. Tump. El corazón de Izuku latía con fuerza. Sus músculos palpitaban de dolor, pero se obligó a moverse. Lanzó una serie de golpes rápidos contra las patas delanteras del monstruo, tratando de cortarle el paso.
La mujer cien pies agitó su cuerpo violentamente, y de un coletazo, lanzó a Izuku por los aires. El chico giró en el aire, logrando caer sobre sus pies, aunque se tambaleó de inmediato. Vamos, vamos, tengo que resistir. Se animó a sí mismo apretando los dientes. El monstruo volvió a atacarlo, y esta vez Izuku apenas esquivó, rodando por el suelo. Se levantó de un salto, tomando una rama gruesa que había cerca, y como podía, la usó como lanza improvisada. Con un grito, la lanzó contra el rostro del monstruo, haciéndolo rugir de nuevo. Pero era inútil. Sus ataques apenas lograban herir la dura piel de la criatura. La mujer cien pies, irritada, decidió terminarlo. Se impulsó hacia Izuku con una velocidad sorprendente para su tamaño. El chico apenas tuvo tiempo de levantar los brazos en un intento desesperado de bloquear el ataque. La extremidad del monstruo lo golpeó de lleno en el pecho. ¡Guau! Gritó Izuku al sentir cómo el aire escapaba de sus pulmones. El impacto lo lanzó volando varios metros hacia atrás, estrellándolo contra un árbol grueso. El crujido de la madera retumbó en el aire, y un gemido de dolor escapó de sus labios antes de que su cuerpo cayera pesadamente al suelo. Izuku, apenas consciente, intentó incorporarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. Todo su cuerpo dolía, sus músculos temblaban incapaces de moverse. La niebla de la inconsciencia empezó a cubrir su mente. Antes de perder el sentido, alcanzó a escuchar la voz de Kagome gritando su nombre a lo lejos y el rugido furioso de la mujer cien pies avanzando hacia la aldea. Finalmente, todo se oscureció para Izuku. Mientras Izuku permanecía inconsciente, en otra parte de la aldea, Kagome corría desesperada. Sus pasos la llevaron frente al árbol sagrado, donde, clavado al tronco, estaba un joven de cabello plateado, orejas de perro y ropa roja, atravesado por una flecha brillante. De repente, escuchó una voz ronca y cargada de desprecio. «Oye, Kikyo, ¿para qué desafiaste a esa mujer cien pies?», gruñó el joven desde el árbol. Kagome se giró confundida. «¿Eh? ¿Me estás hablando a mí?», preguntó desconcertada. El joven abrió los ojos y la miró fijamente. «¿No estás muerta?». «¡Qué fastidio! Acaba con esa». El joven abrió los ojos y la miró fijamente. «¿No estás muerta?». «¡Qué fastidio! Acaba con esa mujer como hiciste conmigo». «¿Por qué pones esa cara de tonta? ¿Te volviste loca, señorita?». «¿Qué? ¿Por qué me llamas Kikyo?». «Equivocas», protestó Kagome, irritada. Antes de que pudiera decir más, Inuyasha, pues ese era su nombre, gruñó. «Ahí viene». La mujer cien pies avanzaba a toda velocidad hacia ellos, destrozando todo a su paso. Kagome apenas tuvo tiempo de agacharse cuando la criatura intentó atraparla. Desde la retaguardia, los aldeanos dispararon una lluvia de flechas y lanzaron cuerdas para inmovilizar al monstruo. «La tenemos. Giren con fuerza», gritaban mientras amarraban el enorme cuerpo. Kagome, sentada en el suelo, suspiró aliviada. «Me salvé justo a tiempo». Inuyasha bufó con fastidio desde el árbol. «Qué vergüenza me da, Kikyo, que no me llames así. Te dije que no soy Kikyo. Me llamo Kagome». «Kagome», le gritó enfadada. Inuyasha la miró con detenimiento, acercándose un poco al oler el aire. «Es cierto. No eres Kikyo. Hueles diferente». Kikyo era más astuta, y mucho más hermosa, comentó con desdén. Kagome se enfureció, pero no tuvo tiempo de responder. La mujer cien pies, aprovechando la distracción, atrapó a Kagome con varias de sus extremidades. «Suéltame», gritó Kagome, aferrándose con fuerza al cabello de Inuyasha. «Tú suéltame a mí, tonta», se quejaba él, jalando su cabeza para liberarse. La criatura siseó, acercándose con sus enormes colmillos. «Entrégame la perla de Shikon». Inuyasha entrecerró los ojos. «La perla de Shikon», pensó intrigado. En el forcejeo, una luz comenzó a emanar del interior de Kagome. La misma energía que antes había destruido los brazos de la criatura en el pozo. «Otra vez», exclamó Kagome, sorprendida. En sus costillas, un brillo intenso reveló el escondite de la perla de Shikon. La mujer cien pies, sin perder tiempo, mordió a Kagome en ese lugar, arrancando la perla de su cuerpo. «Estaba en mi interior», pensó Kagome, horrorizada. La criatura sostuvo la perla brillante con una de sus bocas, mientras su risa macabra retumbaba en el aire. «Entrégame esa perla ahora mismo», rugió Inuyasha, irritado, aunque seguía inmovilizado por la flecha espiritual. La mujer cien pies envolvió tanto a Inuyasha como a Kagome con su cuerpo. «Qué gracioso. Me contaron sobre un tonto mitad bestia buscando la perla.
Jamás pensé que fueras tú, Inuyasha, se burló. Inuyasha gruñó con rabia. No me subestimes, basura. Una escoria como tú jamás me obligará a usar todos mis poderes. ¿Eres fuerte? ¿De verdad eres fuerte? Preguntó Kagome sarcástica, aunque el miedo le hacía temblar la voz. La criatura carcajeó. ¿Esperas que este inútil te salve? Ni siquiera puede moverse con ese conjuro sellándolo. Kagome se desesperaba. La mujer cien pies comenzaba a digerir la perla de Shikon en su interior, su cuerpo empezaba a regenerarse, y su fuerza aumentaba peligrosamente. Kaede, que había llegado a caballo, gritó. No quites esa flecha. Es lo único que mantiene a Inuyasha sellado. Inuyasha, por su parte, rugía impaciente. Vieja bruja. ¿Prefieres que todos muramos? Si ese monstruo digiere la perla de Shikon, estaremos perdidos. Quítala ya, niña. Kagome, al borde de las lágrimas, pensó. No quiero morir en este lugar desconocido. Gritando con todas sus fuerzas, arrancó la flecha. ¡Fuush! Una explosión de energía sacudió el aire. Inuyasha, liberado, abrió los ojos con una sonrisa salvaje. Prepárate a morir, mujer cien pies. Gritó, lanzándose contra la criatura. Barras de acero. Rugió, rasgando a la mujer cien pies en pedazos con un solo ataque brutal. Los restos de la criatura cayeron al suelo. Kagome, jadeando, apenas podía creer lo que veía. Sin embargo, algunas partes del monstruo seguían moviéndose. Kaede advirtió. Busca los fragmentos que aún brillen. Si no los destruimos, el monstruo se regenerará. Kagome corrió, revisando los pedazos esparcidos hasta encontrar un fragmento iluminado. Con ayuda de Kaede, lo destruyó, provocando que el resto del cuerpo se desintegrara en cenizas. Kaede recogió la perla de Shikon y se la entregó a Kagome. Esta perla, tú eres la única que puede cuidarla. Posees la sombra de mi hermana, Kikyo, protegiéndote. Kagome apretó la perla entre sus manos, confundida y temblando. ¿Por qué estaba dentro de mí? Susurró. Antes de que pudiera entenderlo, Inuyasha se acercó amenazante. Una humana como tú no debería tener un tesoro así. Si no quieres morir, entrégame la perla. Kagome retrocedió asustada. Pero entonces, una mancha verde apareció entre ellos. Izuku, cubierto de polvo, con chispas verdes recorriendo su cuerpo adolorido, se interpuso entre Inuyasha y Kagome. Oye, Kagome, dijo con una sonrisa débil. Ya recordé mi nombre. Me llamo Izuku. A pesar de su cuerpo tembloroso y el dolor que sentía usando apenas el 5% del One for All, Izuku se paró firme, decidido a protegerla. Izuku se interpuso entre Kagome y el medio demonio, temblando por el esfuerzo de mantener el 5% de su poder. Aún así, se plantó firme, los rayos verdes chisporroteando a su alrededor. Kagome, corre. Cuida la perla. Yo te protegeré. Gritó sin apartar la vista de Inuyasha. Kagome dudó, pero viendo la determinación de Izuku, apretó la perla contra su pecho y retrocedió. Inuyasha sonrió con arrogancia, cruzando los brazos. ¿Un simple humano? ¿Piensas derrotarme? Rió con desprecio. Mejor vete antes de que te mate. Izuku apretó los dientes, bajando su centro de gravedad. Sabía que Inuyasha no era un enemigo normal. Su instinto le decía que era increíblemente fuerte. Pero no pensaba retroceder. Aquí voy. Rugió, impulsándose hacia adelante con una explosión de energía verde. La pelea comenzó. Izuku lanzó un poderoso puñetazo directo al rostro de Inuyasha. El medio demonio apenas ladeó la cabeza y esquivó, sonriendo. ¿Eso es todo? Con un movimiento de su garra, Inuyasha atacó. Izuku apenas alcanzó a bloquear, sintiendo el impacto como si le hubieran golpeado con un martillo gigante. Retrocedió, su brazo izquierdo entumecido por el golpe. No puedo fallar. Pensó, ajustando su estrategia. Izuku corrió en zigzag, aprovechando su velocidad mejorada. En un abrir y cerrar de ojos, apareció por un lado de Inuyasha, lanzando una serie de golpes rápidos dirigidos al abdomen. Smash. 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 Cada golpe resonaba, pero el cuerpo de Inuyasha resistía como si fuera de acero. Ja. Se burló el medio demonio. Tu fuerza no es suficiente. Con un rugido, Inuyasha contraatacó. Con su garra de acero, lanzó una ráfaga de cortes invisibles en el aire. Izuku apenas logró esquivar, sintiendo como la ráfaga le rozaba la mejilla, dejando un corte superficial. Está en otro nivel. Pensó, jadeando. Inuyasha sonrió cruelmente. Eres rápido, pero demasiado débil.
Saltó con agilidad felina y con un rodillazo brutal, golpeó a Izuku en el estómago, lanzándolo varios metros hacia atrás. Izuku cayó rodando, jadeando de dolor. Sus músculos temblaban. El 5% del One for All no era suficiente. Se levantó tambaleándose, mirando a Kagome que lo observaba con los ojos llenos de preocupación. No puedo fallar, se dijo, apretando los puños. Inuyasha caminó hacia él, despreocupado. No eres rival para mí, dijo con aburrimiento. Mejor muérete ya. Izuku cerró los ojos un segundo. En su mente, recordó aquella voz en sus sueños. Ese poder es tuyo, el One for All es tuyo. Izuku gritó con todo su ser. One for All, al 100%. Una ola de poder descomunal estalló a su alrededor. El suelo tembló. Rayos verdes se dispararon como látigos por todas partes. Inuyasha abrió los ojos sorprendido. ¿Qué demonios? Izuku desapareció de su vista en un instante, moviéndose tan rápido que apenas era un destello verde. Y entonces atacó. Smash. Rugió Izuku, lanzando un golpe devastador hacia Inuyasha. El aire vibró con la fuerza del impacto. Un vendaval surgió de su puño. Inuyasha apenas logró esquivarlo con un salto ágil. El puñetazo pasó de largo, y destruyó todo a su paso. Árboles gigantes fueron arrancados de raíz. El suelo quedó marcado con un enorme surco, como si un meteorito hubiera caído. Un camino de destrucción se extendía hasta perderse de vista. Inuyasha aterrizó jadeando, con el cabello alborotado. Por primera vez, tenía una expresión de alarma. ¿Qué clase de poder fue ese? Pensó, viendo el desastre. Pero cuando volvió la mirada hacia Izuku, su sorpresa desapareció. El chico cayó de rodillas al suelo, jadeando violentamente. Sus brazos colgaban inútiles a los costados, rotos y temblando. Agua, gemía Izuku, luchando por mantenerse consciente. Inuyasha caminó hacia él, cruzándose de brazos. Tienes agallas, chico. Pero eres estúpido. Con ese cuerpo destruido, no puedes proteger a nadie. Izuku cayó de bruces, inconsciente, mientras el viento arrastraba hojas y polvo a su alrededor. Kagome corrió hacia él, gritando su nombre, mientras Inuyasha observaba en silencio. Izuku cayó de bruces, inconsciente, mientras el viento arrastraba hojas y polvo a su alrededor. Kagome, con el corazón en la garganta, miró a Inuyasha acercarse peligrosamente. Sabía que, si se quedaba, ni ella ni Izuku tendrían oportunidad. Lo siento, Izuku. Murmuró con lágrimas en los ojos. Apretando la perla de Shikon contra su pecho, Kagome dio media vuelta y corrió tan rápido como pudo hacia el puente, el mismo donde había cruzado al llegar. El sonido de sus pasos se perdió entre el crujido de las hojas y el murmullo del viento. Inuyasha se quedó mirando la escena, su silueta recortada contra el cielo. Una sonrisa arrogante apareció en su rostro. Ahora sí, perla de Shikon, eres mía. Se lanzó tras Kagome, dejando a Izuku desmayado en el suelo, en medio de un camino de árboles destrozados por su último y desesperado ataque. Mientras tanto, Izuku seguía inconsciente en el suelo, su cuerpo maltrecho por la brutal batalla. En su mente, en medio de un inmenso vacío blanco, aparecieron 8 siluetas. Eran figuras humanas, pero hechas de niebla densa, con formas apenas distinguibles. Todas lo miraban en silencio, como si lo estuvieran evaluando. Confuso, Izuku trató de acercarse a ellas, pero al girar la cabeza, vio a alguien más. Una mujer de apariencia robusta, de cabello verde como el suyo, que sonreía cálidamente. Izuku dio un paso hacia ella, sintiendo una punzada en el corazón. ¿Quién eres? Antes de obtener una respuesta, todo comenzó a desvanecerse. Izuku despertó sobresaltado, jadeando y sudando, en el interior de la choza de la anciana Kaede. Sus ojos recorrieron el lugar rápidamente. Estaba vacío, no había nadie allí con él. El silencio era pesado. Con dificultad, Izuku se incorporó un poco, apoyándose en el suelo mientras sentía los vendajes toscamente colocados en su cuerpo herido. ¿Qué fue todo eso, esas personas, esa mujer? Mientras el crepitar del fuego moría en el fondo, Izuku cerró lentamente los ojos, con la cabeza llena de dudas, pero también con una chispa de determinación. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, y si no, también, que igual sus expectativas ya estaban por el suelo antes de llegar aquí. Recuerden, la vida es corta, pero su sufrimiento es de larga duración, así que qué mejor que pasarla mal, pero riéndose en Lipidagoman. Nos vemos en el siguiente video, si no nos lleva primero.